Dicho esto, y habiendo echado un vistazo al 2024 político, a lo que se puede abrir en 2025, Lidia, contigo lo queremos hacer con esos datos o con esa manera que vamos a tener también de repasar cómo dejamos el país, sobre todo cómo dejamos España en este 2024. Vamos a comenzar, Lidia, si te parece, por el plano económico. ¿Qué datos destacaríamos o dicho de otra manera, cómo dejamos a España? Bueno, pues me voy a poner momentáneamente la chaquetilla de economista, pero muy brevemente, para hacer pues este repaso por los datos macro y bueno, pues comenzando por los indicadores generales, el PIB se ha situado en un 2,9%, que supone un aumento respecto al año anterior, que estuvo en el 2,5% y que ha mejorado pues al final las previsiones que se tenían, lo que refleja pues cierta aceleración de la actividad económica. En cuanto a la inflación, se ha moderado en un 3%, que sigue siendo bastante alta, pero por hacernos una idea, el año anterior había sido del 3,5%, así que bueno, parece que ha bajado un poco. Y ya si nos movemos al plano laboral, un poco en línea con todo lo que ha estado comentando Fran, sí que se ha reducido el desempleo, ha pasado al 11,5% respecto al 12,1% que veníamos en 2023 y además han crecido los empleos en un 2,6%. Los salarios también habrían aumentado en un 4%, creciendo además respecto a 2023 y habría subido el salario mínimo un 5%. Pero bueno, ¿son todo buenas noticias? Pues bueno, tampoco del todo. Aunque suben los salarios, también lo hacen los precios, lo que provoca que no necesariamente pues aumente de forma significativa el poder adquisitivo de la gente. Por supuesto, no me puedo dejar pues todo lo relacionado con la vivienda, pues cuyos precios suben cada vez más rápido y que los salarios, lo que añade pues complejidad a toda esta situación. Pero como la cuestión no es solo económica, ¿qué más datos nos puedes dar de este 2024? Bueno, pues he querido coger algunos aspectos que me parecen relevantes, pero que muchas veces, pues al no haber noticias súper concretas sobre ellos, pues pasan un poco desapercibidos en la vorágine de la actualidad. Entonces voy a comenzar con algunos datos relacionados con la desigualdad entre hombres y mujeres, y es que a fecha de 17 de diciembre, justo esta misma mañana, se confirmaba que había 45 mujeres habían sido asesinadas a manos de sus parejas o exparejas, dejando huérfanos a 34 menores. El año pasado se alcanzaron las 57 víctimas. Además, solo entre enero y junio de 2024 se registraron más de 10.000 denuncias por delitos contra la libertad e intimidad sexual, lo que representa un aumento del 4,8% respecto al mismo periodo de 2023. Además, han aumentado un 7% los casos de agresión sexual, registrando solo en el primer semestre de 2024 2.654 casos, que estos son 14 violaciones diarias y una cada 2 horas. En cuanto al plano climático, en 2024 se alcanzaron registros excepcionales de temperaturas extremas. Agosto fue el mes más cálido en España desde que se tienen datos y las olas de calor se han duplicado desde los años 80. No ha habido días lo suficientemente fríos en todo el año. Hemos estado de media 2 grados por encima de lo habitual. Con esta tendencia, España podría cambiar su clima en el largo plazo y ver reducidas las precipitaciones pues hasta un 20%. Y bueno, por supuesto, pues mencionar aquí la dana sufrida en Valencia en octubre, que fue el evento pues, meteorológico más devastador de la historia reciente en la región, con 223 fallecidos y aún 4 desaparecidos. Y bueno, aunque este repaso me he centrado en el plano nacional, no puedo dejar de mencionar que en Gaza ya se suman los 44.000 muertos, de los cuales se calcula que 13.300 son niños. Sí, sin perder de vista todo esto que nos has contado, casi podríamos decir que denunciamos estos datos que acabas de poner sobre la mesa, intentemos de alguna manera acabar con datos positivos. No sé si se puede, si hemos encontrado también de eso. Sí, la verdad que no he sido muy optimista, pero bueno, los datos eran los que eran. Pero bueno, también podemos darle la vuelta, aunque sea un poco. Por ejemplo, con el problema de la vivienda, como hemos mencionado, no se ha solucionado, pero ha habido movilizaciones masivas en las principales ciudades exigiendo la intervención en este ámbito, sobre todo de la gente joven, que no se moviliza tanto últimamente, así que yo por esa parte le vería una parte positiva. Lo mismo con todo lo ocurrido en Gaza. En España se han convocado decenas de manifestaciones en apoyo al pueblo palestino y bueno, a pesar de la gran desgracia que ocurrió en Valencia, pues yo creo que hemos atendido a una de las mayores olas de solidaridad en los últimos años y bueno, pues con esto nos podemos quedar, yo creo.
Pero fíjate que hay una cosa en común en todo lo que dices y es la parte de la ciudadanía. En casi te hablas de manifestaciones, de la ola de solidaridad. Así que hablemos también de los ciudadanos, que normalmente nosotros aquí usamos para saber, vamos a decirlo así, de qué pie cojean, ¿no? Sobre todo en cuestiones políticas, qué opinan sobre los temas que tratamos. No sé si a la hora de hacer un resumen, ¿cuáles son los datos sobre los españoles, sobre nosotros, con los que nos podemos quedar de este 2024? Bueno, pues voy a comenzar repasando las preocupaciones, que bueno, es verdad que las hemos mencionado en cada episodio, pero precisamente creo que por eso es interesante pues ver un poco su evolución a lo largo del año. El 2024 comenzó con los problemas de índole económica, como el más mencionado, lo hacía el 37% de los encuestados, y ha ido bajando cada mes, dejando la primera posición y pasando a ser la tercera en noviembre con el 21%. También ha descendido la preocupación por el paro, que era el tercer problema más mencionado en enero y que ya deja de estar en el top 3 a finales de año. ¿Qué está subiendo en su lugar? Bueno, pues ha aumentado la mención a los problemas políticos, que ya estaba en el top 3, pero ahora ya con mucha mayor presencia, y luego ha habido temas, digamos, nuevos que han aparecido este año. El primero, la vivienda, que no se dejaba ver en enero, apenas un 7% lo mencionaba, pero ya en junio era el problema más mencionado y es el segundo en noviembre. Y luego la inmigración, en enero lo mencionaba el 9,6% y en noviembre ya era el 18%, aunque el pico más alto fue en septiembre de este año cuando lo llegó a mencionar el 30%. Repasando estas encuestas, una de las cosas que te proponías esta semana es encontrar también curiosidades que nos puede dejar este 2024, que nos dejan los ciudadanos. ¿Qué nos has traído? Bueno, pues de esto en realidad no es mucha sorpresa, hemos hablado, pero bueno, por primera vez este año, desde que se registra esta pregunta en el CIS, la opción favorita como presidente del gobierno ha llegado a ser ninguno. En cada barómetro Maravilloso. del CIS se pregunta de los principales líderes políticos quién preferiría que fuese él o la presidente del gobierno en estos momentos. Es una pregunta abierta, es decir, el encuestador no da varias opciones, sino que se espera una respuesta espontánea del entrevistado. Hasta este año se había mantenido como favorito Pedro Sánchez en los últimos años, elegido por en torno al 23-27% en el mejor de los meses, pero en marzo de este año por primera vez le superó la opción de ninguno, situándose como la más elegida por el 26%. Sánchez se quedaría en el 23% y Feijóo en el 16%. La opción de ninguno pues no ha dejado de subir desde entonces. Por hacernos una idea, en noviembre de 2023, ¿vale? Hace un año, la mencionaba el 20% de los encuestados, que ya es mucho, pero es que ha ido subiendo poco a poco y se sitúa como la primera opción ininterrumpidamente desde septiembre. Y actualmente el 35% de los encuestados dice no preferir a ningún presidente, o sea, a ningún líder como el actual presidente del gobierno. Sánchez lo elegiría el 22% y a Feijóo el 8,6%. A ver, evidentemente hay una reflexión que hacer aquí detrás, pero es que me parece surrealista, ¿no? Que al final ganase ninguno. Vamos a hacer un partido que sea ninguno. Me recuerdo que había una opción hace unos años que se llamaba escaños en blanco, ¿no? Que te prometían que si se conseguían algún escaño lo dejaban en blanco. Entonces, oye, creo que intentan aprovechar este fenómeno que nos cuentas. Pero oye, tenemos esta curiosidad, pero intuyo que has buscado más cosas, Lidia, en este sentido. Sí, pues con lo que hemos visto de que prácticamente nadie quiera a un líder concreto como presidente del gobierno, pues me parecía interesante, por tanto, ver la evolución de la ideología y, bueno, por ir un poquito más allá del voto, ¿no? Porque yo decía, bueno, pues si aumenta la desafección, habrá más gente en el centro o, por el contrario, la gente se va más a los extremos. Y bueno, pues los datos dicen que efectivamente cada vez más gente se ubica en el 5 en la escala ideológica. En enero de 2024 había un 21,2% de personas en esta posición y en noviembre son el 25,3%, que son pues en torno a 4 puntos más, que bueno, no es mucho, pero bueno, es un aumento. Por tanto, ¿quiénes se mueven al centro? Pues la verdad es que esta posición gana por ambos lados, aunque ligeramente más por la izquierda. Este grupo, el de los que se ubican entre el 1 y el 4, baja a 3,3 puntos, pasando del 41% al 37,5%, y la derecha, estos que están entre el 6 y el 10, baja a 2,4, del 31,8 al 29,4. Entonces, bueno, al final como que se ha reorganizado un poco y parece que al menos ideológicamente la gente se está posicionando más hacia el 5, que no necesariamente implica que no nos estemos radicalizando en otros aspectos, pero bueno, parece como que no nos queremos emparejar con nadie, ¿no? Y bueno, ya cerrando este tema y ahora sí, mirando el voto,
pues como nos podríamos imaginar, han aumentado los indecisos, pues lo cual encaja un poco en todo esto que estamos viendo. Hace un año solo el 10,8%, un 11% decía no saber a quién votaría en unas supuestas elecciones generales y este mes, un año después, subía al 16%.